veo como una luz. Ahí sí ahí veo la luz, doctor. Decía. Yo sabía que yo lo iba a lograr. Y de pronto siento un silencio bastante incómodo en ese minuto para mí de parte del doctor. Y yo le pregunto qué pasaba. Y me dice: Ignacio, lamento decirte que estás ciego y que quedaste ciego para siempre. El mensaje que hoy puedo entregarle al mundo: no importa lo que haya pasado, no importa si alguien vino y te golpeó o te generó un daño demasiado significativo. Lo más terrible que hoy día podría pasarte es no creer en ti mismo. No importa el escenario, importa tu actitud frente a la vida. Listo, salgo un día domingo temprano y se me acercan dos personas que son hermanos y me intentan llevar de apuro con plata o con dinero, por ejemplo, para seguir. En Chile se le dice carreteando el estar en fiestas. Tuve esta confrontación, me defendí, a uno lo boxeé muy bien y otro por la espalda me golpea acá, que aún tengo la cicatriz, y evidentemente me inestabilicé y caigo al suelo de espaldas. De ahí la otra persona colocó la mano en mi cara, tal cual así, para que yo no pudiera pararme. Y entre la fuerza de yo querer pararme con todo y la otra persona queriendo que yo no me parara porque evidentemente quizás lo iba a golpear muy fuerte, se juntaron las dos fuerzas, tanto la que yo tenía de querer pararme versus la fuerza de la otra persona de querer tirarme hacia abajo para que yo no me parara. Terminé finalmente con una explosión ocular, dos explosiones oculares en mis ojos, la cual hizo que sus dedos quedaran literalmente enterrados en mis ojos. Según el doctor que me operó, dijo que yo de dolor me desmayé. Bien, yo despierto en una prestigiosa clínica de Santiago y sentía toda mi cara vendada. Entonces mi papá me dijo: tranquilo, que te tienes que sanar y vas a poder ver. Yo sé que él lo dijo con las mejores de las intenciones y también con la esperanza de que yo pudiera volver a ver. Lo primero que se me venía a la mente era querer rápidamente sanarme y volver donde estas personas y hacer justicia con mis propias manos. No me interesaba nada más que eso. Cuando estaba en la clínica, ya estaba a punto de darme alta, el doctor me hizo una promesa que en 4 meses más me harían un examen para ver si yo podía ver una migaja de luz o una pelusa por último. Y desde ahí ver qué tipo de tecnología iba a poder calificar para que yo pudiera volver a ver. Ahí olvídate la esperanza, la emoción de querer recuperar mi vista, recuperar mi sistema de empresa, volver a ver mis logros, mis amigos. Y fueron 4 meses, ¿no es cierto?, en los cuales me hacía expectativa ya que voy a hacer ahora que voy a volver a ver. Al pasar el tiempo, ya llegando casi a estos 4 meses, fui a hacerme el examen para poder ver si había luz, o sea, si podía ver luz. Y recuerdo que llego a esta clínica, el doctor me saluda, me senté en la camilla y me toma una pinza acá para tirarme hacia arriba y me toma otra pinza acá en el pómulo para tirarme hacia abajo y que la cavidad ocular
se abriera. Me acuerdo que me dan las indicaciones y me dicen, Ignacio, te vamos a aplicar una luz de izquierda a derecha y luego retornar tú tienes que avisarnos si ves algo. Me acuerdo que me hacen el examen, me dicen ya ahora te vamos a aplicar la luz y yo empiezo incluso a sentir el calor. Y cuando en algún minuto o segundo veo como una luz que apuntaba así loco. Y yo le digo al doctor, ahí veo, ahí sí ahí veo la luz, doctor. Yo sabía, decía, yo sabía que yo lo iba a lograr. Y resulta que me dice, ok, vamos a volver a repetirlo para confirmar lo que tú estás diciendo. Me vuelven a hacer el examen y yo vuelvo a ver la luz. Y ahí está la luz, digo yo. Y de pronto siento un silencio bastante incómodo en ese minuto para mí de parte del doctor. Y yo le pregunto qué pasaba. Y me dice, Ignacio, lamento decirte que estás ciego y que quedaste ciego para siempre. En ese minuto se me cae el mundo, se me cayó el naipe de todo lo que yo tenía pensado hacer, de todo lo que yo tenía pensado recuperar y mil cosas más. Yo le digo, doctor, pero es que es imposible si yo acabo de ver luz. Es que lo que pasa es que nunca te aplicamos luz porque revisamos tus lesiones y era imposible que pudieras ver. Y de ahí me voy a mi casa solamente pensando en por qué Dios permitió que yo quedara así. ¿Por qué en su gran despacho a Dios se le perdió mi ficha técnica? Donde estaban mis proyectos, mis sueños, todo lo que yo había creado y pensado y lo que quería hacer. Recuerdo un día bueno, creo que fue el mismo día que me enviaron el bastón. Me lo trajo mi papá y como tengo un buen feeling con él, me pasa el bastón y yo digo, ¿para qué mierda me pasas un bastón si eso es para los ciegos? Yo voy a ver, yo me voy a mejorar, yo no quiero usar un bastón. Y recuerdo que discutimos tanto que yo salgo de la puerta, salgo a mi calle y me afirmaba de los árboles, de la reja. Y evidentemente descontrolada emocionalmente hasta que casi me caigo en la piscina del club, casi me caigo y recuerdo que me caí de una escalera. Mi papá siempre me seguía en silencio para no hacerme notar de que me estaba cuidando. Cuando me caigo, recuerdo que él cambia la voz y me dice, amigo, ¿necesita ayuda? Yo te llevo. Y me subía a la camioneta. Después empieza a tocar la camioneta y me doy cuenta que esa camioneta la conocía. Y que era la camioneta de mi papá. Y me dice, y yo le digo, papá. Me dice, sí, po. Y ahí recuerdo que me dice, yo nunca te voy a dejar solo. Y él dormía conmigo, pero en el suelo, para cuidar, para cuidar de que yo no me cayera cuando quisiera ir al baño y cuando tenía que tomar medicina cada 2 horas. Él siempre estuvo ahí junto a mi mamá
para poder contenerme. Siempre mi conversación interna era pésima. Me sentía literalmente una mierda. Sentía incluso en algún minuto de tener las ganas de ir a pedir dinero a la calle. Y así fue como finalmente todos los días para mí era un pobrecito, una lástima, una literal víctima del daño que me habían hecho. Recuerdo que un día mi papá llega de su trabajo y él me dice, ¿sabes? Una persona se refaló de un bus, supe, que era un familiar de un trabajador de él, y se golpeó en la nuca, que es la parte donde el cerebro ve o transforma en imágenes las cosas. Y dice la persona se golpeó en la nuca, automáticamente quedó ciega. Aparte de eso se pasó a llevar la médula espinal de la parte de la nuca y quedó automáticamente parapléjico sin poder mover ninguna parte de su cuerpo desde el cuello hacia abajo y evidentemente nada de la cabeza. También al golpearse en la nuca, como está cerca del oído, quedó sorda, por ende no puede hablar ni escucharse. La única forma que tenía esta persona de comunicarse hacia el mundo exterior era por medio de las lágrimas, no tenía otra forma. Y ahí yo dije, mierda, no estoy tan cagado. O sea, hay gente que está más mal y ahí por primera vez de mi gran problema pude ver el de otro y me salí de estar ensimismado, ahogado en mi gran desgracia. Y ahí fue donde yo empecé a ver otras realidades de otras personas que eran mucho peores. Y por fin pude observarme de no ser tan desafortunado. Y ahí fue donde elegí pasar de víctima a protagonista de esta gran historia. Y fue muy difícil. Ahora, ¿qué fue lo que gatilló, evidentemente, de yo cambiar mi actitud frente al problema? Que el darme cuenta que el problema nunca fue el problema. El problema era mi actitud frente al problema. Recuerdo que muchas personas que me conocían o que conocían a mis padres iban hasta mi casa y prácticamente les daba las condolencias. Y era una frustración tan grande de cuando yo escuchaba lo siento mucho, lo que le pasó a Ignacio, como anda las condolencias como que si yo hubiese muerto. Y muchas veces la rabia o la ira hoy creo que son empujes para poder salir adelante. Y yo decía, yo no estoy muerto. Quizá ahora no tengo nada, no puedo hacer nada, pero estoy aquí vivo. Y mientras estas personas hablaban y veían cómo yo me hacía el pan, cómo yo me servía el té o el café, o cómo me podía comer un postre, cómo podía comer comida que yo me pudiera cortarla solo, eso hacía de que las personas que estaban desde afuera vieran cómo yo deseaba, evidentemente, salir adelante y vivir. Y desde ahí habían comentarios que la gente se atrevía a decir, que era decir, Ignacio, yo pensé que tú ibas a estar mal, pésimo, hundido en una depresión que evidentemente la tuve mucho tiempo, pero que la canalizaba en una energía positiva. Y desde ahí empecé a darme cuenta de que mi condición servía de inspiración a otro. Tuve mucha experiencia en comunidades católicas y otras que eran cristianas protestantes. Y recuerdo que había un monje bastante joven
Y él me dijo que esto me había ocurrido por dos cosas. Primero era lo que me tocaba superar y luego era dar una enseñanza como maestro a quienes me rodeaban. Que en el fondo mientras yo me iba superando, otros iban a ser beneficiados porque en el fondo estamos todos unidos. Desde ahí que me di cuenta que tenía un rol que inspirar a otros, que porto un mensaje, que tengo una verdad, que corre por mi sangre y hoy quiero mostrarla al mundo para darnos cuenta que no somos tan desafortunados como a veces nuestra mente nos quiere hacer ver. La riqueza de uno y la mejor versión de uno está buscando dentro de uno. Todos tenemos una luz y todos tenemos una oscuridad y cuando me paro en el centro y abrazo ambas, automáticamente estoy en plenitud, porque estoy en paz. El mensaje que hoy puedo entregarle al mundo es de que no importa lo que haya pasado. Es más, puedo decirlo así, no importa si te sacaron los ojos. No importa si alguien vino y te golpeó o te generó un daño demasiado significativo. Lo más terrible que hoy día podría pasarte es no creer en ti mismo. No importa el escenario, importa tu actitud frente a la vida.